Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Yo quiero agradecer la oportunidad y este espacio que nos están brindando para poder presentar el panorama y la situación a nivel internacional. Quiero agradecer al Ministerio de Salud de Costa Rica, a la Caja Costarricense del Seguro Social y a la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana, a la vez de agradecer también la presencia de los colegas de otros países, de otras instituciones y de la propia OPS, tanto a nivel país, subregional y a nivel regional. Voy a permitirme hacer mi presentación por temas de calidad de la transmisión. Voy a apagar mi cámara. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. Sí, adelante, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Eh, bueno, muchas gracias de nuevo al segundo Foro Nacional de Nefropatía Mesoamericana por esta Sí, invitación. eso Yo voy yo a entendía, permitirme dar un que me llegan a contexto. Por pagar ahí hay el un monto, micrófono no sé, abierto, el creo. valor del vehículo. Ay, es que sí, fue puta, mínimo se prestó para el chanchullo porque ellos tienen que revisar todo, todo, Por todo. favor, los Ay, micrófonos, por favor, Ahora, vamos a solicitar de apagar los micrófonos, todos si los son tan vehículos que amables. están yo robados, han sido Por favor, las quemerías, personas que tienen todo los micrófonos abiertos, les solicitamos apagarlos. Muchas gracias. Muy bien. Primero, como mencionó ya la doctora Erika, la enfermedad renal crónica de origen no tradicional es una enfermedad que tiene que ser considerada de alta relevancia en salud pública. Al momento actual de la historia, creo y creemos que es importante tener en cuenta que es una enfermedad que está causando una serie importante de decesos, no solamente de enfermedad grave, sino también de decesos a nivel de Centroamérica. Como mencionó también el doctor Marquiño, es algo que viene trabajándose desde hace más de 30 años por el aumento creciente de casos. Y son casos que originalmente estaban siendo reportados como enfermedad renal crónica, pero que a medida que fue pasando el tiempo e investigando, nos hemos dado cuenta de que su relación no está vinculada con enfermedades adicionales y que la prevalencia es mucho mayor que la que se está dando en otras partes de las Américas. Entonces hay un incremento de muertes por enfermedad renal crónica en Centroamérica en personas de edad productiva entre 10 y 29 años, principalmente en hombres, que tiene que llamar la atención. Y esa mortalidad es mayor que el resto de las Américas y se evidencia que la tasa de años perdidos es bastante elevada para la subregión. Visto en un panorama, recordemos que la enfermedad renal crónica en Centroamérica presenta unas casuísticas muy elevadas. Aquí estoy hablando de la combinación de las dos, tanto crónica tradicional como no tradicional, pero aún así llama la atención esa serie de casos. Y eso es relevante principalmente por esos datos que la hacen tan atípica con el resto del continente y el mundo. La alta mortalidad, principalmente en hombres laboralmente activos, que no exista un consenso y aún lo estemos estudiando para saber cuál es la causa. Eh, Saber que está vinculado principalmente a actividades laborales y a riesgos en trabajos en condiciones extremas, donde hemos visto que las pequeñas intervenciones como la provisión de agua, cambios en las jornadas laborales, descanso a la sombra para disminuir el calor corporal, han disminuido el número de casos. Entonces es evidente que esta es una enfermedad de corte principalmente laboral asociada al estrés térmico, pero en la que también tenemos que mirar cómo están los impactos por el cambio climático y el incremento de la temperatura global y factores como el corredor seco mesoamericano con su variabilidad hidroclimática y la situación de vulnerabilidad que las poblaciones en las cuales se está presentando padecen, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social y también ambiental. Tenemos muchas hipótesis alrededor de cómo enfocar el tema de la enfermedad renal crónica de origen no tradicional en Mesoamérica y tenemos, por ejemplo, el asocio con causas ocupacionales como el estrés por calor, las exposiciones a pesticidas y otros agroquímicos, agentes infecciosos, medicamentos como los AINES, sílice, cuarzo cristalino como factor también desencadenante, metales pesados e interacciones entre diferentes elementos y factores.
Pero también tenemos causas no ocupacionales que también se han estudiado dentro de la región mesoamericana. La contaminación del agua con metales pesados, por ejemplo, plaguicidas, la propia contaminación del aire, del suelo y de los alimentos, la presencia de agentes infecciosos o diferentes enfermedades transmitidas por vectores, factores genéticos que den una predisposición a sufrir este tipo de enfermedad renal diferente de las causas tradicionales, el impacto de medicamentos como los analgésicos no esteroideos, el comportamiento social como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de frutas, medicamentos a base de hierbas, como por ejemplo el torombolo o el bajo peso al nacer. Esto se ha publicado en varios artículos y la región no es carente de estudios al respecto. Y tenemos que recordar que en el contexto global la nefropatía mesoamericana tiene también un capítulo a ser estudiado. En otras partes del mundo tenemos casuística también que ha podido ser identificada y que está en estudio. Por ejemplo, la nefropatía de los Balcanes por consumo de plantas de hierbas que contienen aristoloquina, la nefropatía por metales pesados como por ejemplo el cadmio, la enfermedad del Itai en Japón, la nefropatía intersticial crónica en las comunidades agrícolas de Sri Lanka, que también está descrita en Egipto e India, principalmente por hidratación deficiente y golpe de calor. Lo curioso es que como las personas que están trabajando ya tienen edades laborales mayores, se presentan más en personas de edades adultas mayores. Productos agroquímicos, que sigue siendo uno de nuestros grandes interrogantes, y hay estudios en países como México, El Salvador, Costa Rica, entre otros, por mencionar en la región mesoamericana, y el tema de la nefropatía como tal y los estudios que se han hecho en nuestros países. Esa asociación que hay, por ejemplo, a la presencia de los casos principalmente hacia la costa pacífica de los países, el tema de la asociación con el cambio climático, con los golpes de calor, con la deshidratación y otros factores asociados a los cultivos. Este es un tema que fue planteado por El Salvador, como ya se mencionó en el 2013, y se solicitó a la OPS que hubiese una intervención, y a partir de ahí se genera un programa de trabajo conjunto con los países de Centroamérica para hacer un abordaje intersectorial e interagencial de los temas de la enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas en Centroamérica. Esta resolución del 2013 ha tenido un seguimiento a lo largo del tiempo, y año con año hemos tratado de avanzar de la mano con los países. Los países continúan desarrollando sus trabajos. Costa Rica y El Salvador son países que tienen estudios bastante desarrollados. Esto no significa que Nicaragua y Guatemala también tengan avances importantes y relevantes en la materia. Y a partir de ese trabajo han surgido también otras acciones en conjunto con las entidades subregionales. Recordemos que en el 2018 el Parlamento Centroamericano hizo una propuesta para la prevención de la atención de la enfermedad renal crónica en los Estados miembros del SICA, y a su vez en el 2018 también la Comisca, el Consejo de Ministros, estableció la resolución 27/2018 sobre la insuficiencia renal crónica y la regulación de trasplantes y donación de órganos. Este trabajo en conjunto nos invita a desarrollar una serie de actividades que ustedes ven reflejadas en diferentes talleres y reuniones, en cursos sobre la enfermedad renal crónica tradicional y un curso que se está desarrollando sobre enfermedad crónica no tradicional. La propuesta y la publicación que se hizo sobre enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica, y también a estrategias puntuales junto a los países como El Salvador y Costa Rica, o la misma declaración de El Salvador. La enfermedad renal crónica como enfermedad de importancia en salud pública también tiene su reflejo en las acciones que se han propuesto desde la OPS hacia los países a través de la Agenda Estratégica de Salud para las Américas, el Plan Estratégico, pero también de la Estrategia de Cooperación en Salud que se desarrolló junto a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, y actualmente se ve reflejada también en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2021-2025, donde la enfermedad renal crónica es uno de los temas a ser abordados entre el Consejo, los países, y en donde esperamos con la OPS poder apoyarlos.
además de una serie de publicaciones que los invitamos también a revisar, en donde se ha compilado información de los diferentes países alrededor de la enfermedad renal crónica de origen no tradicional. ¿Qué tenemos actualmente y cuál es la situación a la cual estamos en estos momentos abocados? Los países han avanzado de manera independiente y de manera heterogénea en la caracterización, en la vigilancia, en la atención, el manejo de la enfermedad renal crónica, pero aún tenemos carencia de estimaciones de alta calidad de la carga de enfermedad. Para esto necesitamos mejorar la parte de los datos de población y de vigilancia, tener un mejor registro de los pacientes en los países. Aún existe carencia de información de los costos sensibles y los costos generados por la enfermedad. Estamos cortos en publicaciones porque aunque se ha hecho una investigación de manera exhaustiva en varios campos y en varios temas, aún carecemos de estudios que nos sigan apuntalando hacia la caracterización específica de las causas. Y por supuesto tenemos avances relevantes en los países frente a la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad renal crónica en Centroamérica, pero necesitamos compilarlos. Necesitamos que haya una posibilidad de una transferencia técnico-científica entre los países, como fue comentado en la exposición anterior, para que podamos avanzar en conjunto, porque no es una enfermedad de un solo país, es una enfermedad de un bloque de países. Y hay situaciones como la migración laboral entre Nicaragua y Costa Rica que también tenemos que estudiarla. Hay situaciones como el impacto que se genera por cultivos específicos, por situaciones y condiciones laborales específicas. Entonces es importante y para nosotros hacer esta propuesta de verificar cuál es el estado actual de la enfermedad renal crónica no tradicional en Centroamérica, a partir del conocimiento de cómo está la vigilancia de los países, las políticas, cuál es la caracterización que hay, la diferenciación entre enfermedad renal crónica tradicional y no tradicional y la situación del trasplante renal, cómo están las acciones en salud ocupacional, las actividades que desarrollan los países en promoción y prevención y la propia formación del recurso humano en países. Recuerden que la enfermedad renal crónica aún sigue siendo un evento en documentación y necesitamos tener claros dónde se presenta, cómo se presenta y cuándo se presenta. El año pasado, junto con la OPS, se presentó un estudio epidemiológico analítico sobre la enfermedad renal crónica en Mesoamérica y los hallazgos a favor que indican que su vinculación con la enfermedad ocupacional. Debido al tiempo no me voy a demorar mucho, pero sí quiero traer algunas conclusiones de este trabajo que aboca otro que estamos haciendo actualmente. Hay una evidente asociación con el trabajo agrícola, principalmente en trabajadores que se encuentran en condición de aire libre, donde no hay sombra y donde se ve que las personas han tenido sintomatologías como fiebres continuas por 6 meses, con asociación a las altas temperaturas y con sensación de estrés por temperatura. Se encontró que la función renal, principalmente en trabajadores de caña, había sido afectada, pero esto no significa que sea la única condición o el único cultivo en donde podemos de pronto encontrar impactos a nivel de la función renal en trabajadores. También se encontró en trabajadores de la construcción. Entre esos estudios se encontró que la hiperuricemia está fuertemente asociada con la insuficiencia en la función renal y el aumento de la temperatura, la hiperuricemia y la disminución del pH de orina también se podrían ser considerados factores de riesgo. A su vez, la evidencia clara en algunos estudios de la deshidratación y el daño renal por el calor asociada a la enfermedad renal crónica y por supuesto la pobre o escasa recuperación de algunos trabajadores para su recuperación en la función renal. Entonces nuestra propuesta para el trabajo que se está desarrollando es la recolección de informaciones y elaboración de un reporte del estado actual en los países de la región centroamericana, en lo cual podamos mirar en un panorama y equiparar cómo está la información de cada uno de los países a través de una recolección estándar de información, que incluye también las acciones en materia de trasplante.
Hasta el momento, el primer intento que hicimos en el 2019 quedó inconcluso y actualmente aún hay países que no nos han repasado la información que les estamos solicitando y aprovechamos este espacio para invitar a los países que aún no han enviado su información a la OPS para que nos ayuden a hacer este mapeo de actores y acciones que se están desarrollando alrededor de la enfermedad renal crónica de origen no tradicional. Asimismo, estamos promocionando un curso de vigilancia de salud pública en la enfermedad renal crónica de origen no tradicional en el contexto de la vigilancia de la enfermedad renal crónica para el próximo año. Y esperamos que a partir del informe y el trabajo conjunto realizado entre los países, la SECOMISCA y la OPS, podamos generar un marco de trabajo para Centroamérica, todos los países, para el abordaje de la enfermedad renal crónica de origen no tradicional, que pueda haber un intercambio de experiencias, una capacidad de transferencia técnico-científica y un trabajo conjunto para el desarrollo de acciones. Disculpen si corrí un poco, me imagino que el espacio para preguntas será después. Agradezco el espacio